A ver, vamos a desarrollar este último ejercicio del triángulo antes de dejarlo por la paz al triángulo. Ya ven que ayer hicimos uno, bueno, habíamos hecho al principio, jóvenes, habíamos hecho uno al principio para calcular la pura área. Pedimos base y altura. Luego ayer hicimos en donde pedían área y perímetro. Y bueno, después de un análisis nos dimos cuenta que no es necesario pedir altura más que los tres lados. Y con la fórmula de Aarón calculamos el área. Luego hicimos uno de un triángulo rectángulo. Ahí ya aprovechamos Pitágoras para resolverlo. Y ahora vamos a resolver este, ¿sí? Se trata de un triángulo equilátero. ¿Qué característica tiene un triángulo equilátero? Todos los lados son iguales. Entonces vamos a poner... Imagínense que esto que voy a dibujar es un triángulo equilátero, ¿eh? Digo, porque no lo va a hacer así exactamente. Caray, me pasé ahí. Hasta aquí. Y luego así. Bueno, imagínense que es un triángulo equilátero. Y todos sus lados son iguales. Entonces le voy a poner aquí lado. Y luego, pues si este es lado, pues también este es lado, ¿verdad? Lado y este también. Muy bien. Datos de salida. ¿Cuáles serían los datos de salida? El área del perímetro. Área y perímetro. ¿Sí? Luego, los datos de entrada. A ver, ¿no? Lado. ¿Lo pedimos 3 veces? No, nada más una. Con este podemos calcular fácilmente el perímetro, ¿no? O sea, el perímetro, ¿cómo sería? Lado por 3. Lado por 3. Entonces, para el perímetro ahora estuvo muy sencillo. Luego, para el área, ¿cómo calcularemos el área? ¿O qué datos necesitamos para calcular el área? Ya, los lados, cualquiera es la base, pues vamos a tomar, digamos, más común tomar la de abajo. Ese sería el lado. ¿Qué faltaría? ¿La altura? A ver, voy a trazar ahí una altura precisamente de este lado, ¿sí? A ver, esta es la altura. Pero, a ver, la quiero así. Esta sería la altura. Y le voy a poner una H aquí. A ver, así. Entonces, ¿qué? ¿Pedimos la altura? Pregunté, ¿eh? ¿Pedimos la altura, sí o no? Vamos a aplicar la de Aarón. Vamos a aplicar la de Aarón. Fíjense, no la voy a aplicar porque quiero hacerlo de otra manera. Pero realmente, si nosotros vemos, podemos aplicar la fórmula de Aarón y en el lado ponemos la misma variable, ¿no? Bueno, pero de ahí podemos deducir que no necesitamos la altura. Desde ahí podemos deducir que no necesitamos la altura. Por lo tanto, si yo quiero usar la fórmula de base por altura entre 2, esta altura se tiene que poder calcular con el puro lado. A ver, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a aislar no, yo creo que sí cabe. Voy a aislar este triángulo porque ahora la altura divide el triángulo en dos triángulos rectángulos. ¿Sí, va? Entonces, si lo pongo por aquí, a ver, así, ahí, no me falta poner ahí el lado de abajo. A ver, entonces ahí sería este. Pregunto, ¿cuánto? Este es el lado, sería la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y luego, este es un cateto, ¿no? Sí. ¿Y el otro cateto cuánto valdría? La mitad, porque bueno, entonces este valdría la mitad. Este valdría lado entre 2. Así, ¿verdad? Y por lo tanto aquí vemos que lado va a ser un dato que yo voy a conocer porque lo voy a pedir.
Y ya tengo el valor de la hipotenusa. Y también tengo el valor de este cateto. Con Pitágoras puedo calcular la altura. Entonces, bueno, la altura no es necesaria. No es necesaria calcularlas, pedirla, calcularla sí. Entonces, para irnos un poquito más rápido, por aquí traigo ya sería esto. Dice, el teorema de Pitágoras dice, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Entonces, cuadrado de la hipotenusa, mi hipotenusa es lado al cuadrado es igual al cuadrado de un cateto que es h, más el cuadrado del otro cateto que es lado sobre 2. Aquí estamos aplicando el teorema de Pitágoras, y la intención es despejar la h, porque es la que no conozco. Entonces, pues estos pasos son para llegar a cuánto vale h. Aquí nada más lo que hicimos fue pasar lado cuadrado sobre 2, lo pasé restando y luego invertí los lados de la ecuación. Después elevamos al cuadrado esto. ¿Cómo lo elevamos? La variable al cuadrado. Por eso en álgebra las variables son de una sola letra, porque es mucho más práctico. Aquí esta variable, como está más larga, como que a veces nos puede confundir un poco. Pero aquí es lado al cuadrado entre 4. Luego tenemos un entero del lado cuadrado menos un cuarto del lado cuadrado. ¿Cuánto es un entero menos un cuarto? 3 cuartos, ¿va? Entonces tenemos 3 cuartos del lado cuadrado. Como la intención es despejar la h, pues le aplicamos la raíz cuadrada. Y aquí nos quedaría, del 4 tiene raíz cuadrada exacta, y lado cuadrado pues tiene raíz, que es lado. La altura es la raíz de 3 sobre 2 por el lado. Ahora, si no nos queremos meter con cuestiones de álgebra, pues investigo en un triángulo rectángulo cuál es la relación entre el lado y la altura, y me va a salir esa formulita. Ok, entonces vamos a calcular la altura. Ahorita lo estamos haciendo con variables, es como va a ir en el algoritmo. Entonces sería h es igual a raíz de 3, como estamos usando ahorita PSeInt, raíz de 3 entre 2, o puedo hacer esta operación por fuera y ya poner el resultado por el lado. Así es como vamos a calcular la h. Y pues ahora sí el área va a ser la base, o sea, la base del triángulo equilátero es el lado por la altura entre 2. Eso es lo que va a ir en el algoritmo. Ahora, pues vamos a hacer, lo que falta sería una prueba, con datos de prueba. Voy a inventar ahorita un valor de lado, vamos a decir que valga 45. El lado vale 45, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacer operaciones, pero ahora sí con datos, siguiendo estas expresiones. Sería el perímetro es igual a, dice ahí lado por 3, o sea, 45 por 3. ¿Cuánto es 45 por 3? 135. Ok, gracias. 135. Y luego dice, la altura es igual a la raíz de 3. ¿Por qué lo expreso de esta manera? Pues para que sea lo más exacto posible. Si yo calculo por fuera raíz de 3 entre 2, me va a dar 0.866, pero a lo mejor hasta ahí le dejo 3 decimales. En cambio, si lo hago de esta manera, pues va a tomar muchos más decimales. Por 45. ¿Cuánto da eso? Raíz de 3, lo que salga entre 2, y el resultado por 45. $38.97. Ahí por favor confirmamos, ¿sí? Muy bien, entonces ahora sí el área pues sería la base 45 por la altura, que son 38.97 entre 2, y esto nos da, por favor, gracias, 876.82. Muy bien. Pues ya está completo para hacer el algoritmo, ahora sí diseñar el algoritmo. Muy bien. ¿Qué tipo de datos son?
pues puros reales, ¿no? Todos son reales. Claro que en los ejemplos yo pongo a veces puros números enteros por facilidad, ¿verdad? Porque sea más cómodo, pero pues, el lado de un triángulo puede tener decimales. Bueno, entonces vamos a generar nuestro algoritmo. Lo vamos a hacer aquí. Bueno, entonces sería variables. El algoritmo se va a llamar área triángulo equilátero. Y vamos a definir el lado, el área, el perímetro y la h, que es la altura, como real. Luego vamos a preguntar, pues el único dato de entrada es el lado. Entonces, es lado, ¿verdad? Escribir lado del triángulo equilátero. Bueno, para que al ejecutar sepamos que es un triángulo equilátero. Leer lado. Es el único dato de entrada. Y ahora lo que vamos a hacer es, dejen poner un poquito más. Lo que vamos a poner ahora es, pues estas operaciones, ¿verdad? Estas que se ven aquí. Entonces sería el perímetro, asignamos el lado por 3. Luego, la h es raíz de 3 sobre 2 por el lado. Pregunto, ¿hay necesidad de poner paréntesis en algún lado aparte de los que se ven ahí? Hay que si se requieren más paréntesis. No, ¿verdad? Aquí va a calcular la raíz de 3, lo que salga lo va a dividir entre 2 y el resultado lo va a multiplicar por el lado. Bueno, y luego aquí el área es base, o sea, el lado por h entre 2, ¿verdad? Ok. Pues vamos a darle salida, ¿no? A los resultados. Escribir área igual. Separamos con área, ¿verdad? Y otra vez escribir perímetro. Aquí sí ponemos acentos, los que lleve, ¿verdad? Perímetro. Lo voy a grabar ya con ese nombre. FD así queda. Pues vamos a ejecutar con este dato de prueba que son con 45. Dice que el área es 876 punto, bueno, aquí los decimales varía porque no estamos tomando todos en los datos de prueba. 876.80 y tantos y 135. Bueno, ahorita alguien mencionó que se pudo haber resuelto también con la fórmula de Heron, y es cierto. Mande. 876.82. ¿Cuántos serían los dados? 45. 45. No, pero nada más dimos como dato de entrada pues un valor, ¿verdad? Les decía que voy a abrir el ejercicio que hicimos ayer para cualquier triángulo en donde se aplicó la fórmula de Heron. A ver, voy a abrir ese otro algoritmo. Sería
Área triángulo, no, no, entonces lo voy a abrir aquí. Sería f de área triángulo. Aquí está. Aquí es donde aplicamos la fórmula de Herón. ¿Sí? Entonces voy a ejecutar este algoritmo, el que hicimos ayer, pero me va a pedir los traslados, porque esto es para cualquier triángulo. Pero el resultado debe ser el mismo. A ver, vamos a ejecutarlo. Es el de ayer, no es el de ahorita. Por eso me pide tres lados. Y como es equilátero, pues los tres les voy a dar el mismo valor. 45, 45 y 45. Y el resultado debe ser exactamente el mismo. Aquí está el resultado ejecutado con el de ayer y ejecutado con el de ahorita. ¿Eh? Bueno. Ahorita vamos a dejar por la pausa los triángulos, luego regresaremos por ellos. No sé si hay alguna pregunta porque vamos a cambiar de switch, vamos a cambiar de tema, no de tema, sino de contexto del algoritmo. Entonces, a ver, vamos a regresar aquí a las notas y vamos ahora a desarrollar este algoritmo, ¿sí? A ver, joven, vayan leyendo por favor para que me definan cuáles son los datos de entrada, los de salida. La salida es calificación final, ¿no? La salida es calificación final. Son las tres etapas. Ok, vamos a poner las tres etapas. Sería etapa análisis. Si le ponemos etapa 1, etapa 2 y etapa 3, bueno, por ahí creo que lo sugerían. ¿Por qué no? Digo, lo podemos hacer. ¿Por qué no sería tan adecuado ponerle etapa 1, etapa 2 y etapa 3? Porque al rato no vamos a saber qué es etapa 2 ni etapa 3. Tenemos que regresarnos a leer otra vez. Entonces, por eso es bien importante ponerle nombres a las variables lo más adecuado, lo más cercano a lo que representa dentro de la lógica del problema. Etapa algoritmo y etapa código. Así lo voy a poner. O le puedo poner etapa codificación. Digo, etapa código se entiende claramente de qué se trata. Bueno. Tipos de dato. ¿Qué tipos de datos serían? Ok, fíjense, acá en los que hicimos de las figuras geométricas casi no había dudas o discusión de que van a ser reales porque aunque el profe ponga puros ejemplos con números enteros, pues las dimensiones de una figura puede tener decimales. Ahí, pues digamos que el contexto del problema nos indicaba que se iban a poner reales. Aquí no estamos seguros de si estos sean reales o no. No lo sabemos. O sea, ciencia cierta no, a no ser que fuéramos el propio usuario, ¿verdad? Entonces, esto lo tenemos que revisar con el usuario. Decir, oye, las etapas, ¿cómo las calificas? Y si me dice, no, ¿sabes qué? Manejo puros enteros. Pues no tiene caso que las declare como reales. Entonces, vamos a suponer que le preguntamos al usuario, teníamos esa duda y nos dice, no, ¿sabes qué? Manejo puros enteros en las calificaciones de las etapas. Entonces, esas las vamos a declarar como entero. Pero el resultado del promedio, pues sí me puede dar con decimales. Y seguramente, pues es importante que salgan decimales porque no es lo mismo sacarse un punto 2 que un punto 8, ¿verdad? A veces sube al siguiente entero. Bueno, entonces, estos van a ser enteros, este va a ser real. Vamos a poner un ejemplo. A ver, voy a poner aquí un ejemplo. Vamos a poner que ya las calificaciones pues las va a asignar el usuario, que seguramente es un profe, y él tiene el criterio de cómo va a calificar. A lo mejor tiene una rúbrica
en algo se basa para calificar. Entonces no vamos a, no vamos a ahí a dudar de lo que pongamos. El usuario así lo calificó. El análisis sacó un 75. ¿Sí? Y luego el algoritmo lo hizo pues mejor. Y el código pues lo hizo medio descuidado y le vamos a poner un 70. ¿Sí? Muy bien. A ver, pregunto yo, ¿cómo vamos a calcular la calificación final? Vamos a ponerlo con variables primero. Calificación final es igual. Y esto es lo que vamos a poner en el algoritmo. ¿Cómo la vamos a calcular la final? Sumando las tres, porque dice que se promedian las tres, ¿verdad? Entonces sumamos etapa análisis más etapa algoritmo más etapa código. Esto lo vamos a dividir entre 3. ¿Está bien así? Bueno, vamos a hacerlo ahora con datos para tener un resultado de prueba. Entonces vamos a decirle calificación final. Esto lo va a hacer con datos. Sería 75 más 90 más 70 y esto lo vamos a dividir entre 3. ¿Cuánto da eso, por favor? 78.33, ¿así? Sí, ok, gracias. Entonces, bueno, ya tenemos completo eso. Pues ahora vamos a hacer el algoritmo, nada más que ahora lo vamos a hacer en Flowgorit. A partir de aquí vamos a estar alternando Flowgorit con PC, ¿sí? Vamos a hacerlo con Flowgorit. Muy bien, entonces, ¿cuál les gusta más, Flowgorit o PCI? ¿Por qué no les gusta Flowgorit, hombre? Está muy bien. Bueno, vamos a hacerlo en Flowgorit. Cuando les toque el proyecto no van a poder escoger, ¿eh? Yo les voy a decir en qué lo va a hacer cada quien. Bueno, entonces, vamos a declarar etapa análisis, etapa algoritmo, etapa código. Y estos dijimos que porque lo revisamos con el usuario van a ser de tipo entero. Sí, hay algunas variables que sabemos de antemano qué tipo deben ser, pero otras pues depende de cómo lo maneje el usuario. A ver, entonces ahora vamos a pedir los 3 datos, ¿no? Me falta la calificación final que es de tipo real. Entonces la declaramos. Calificación final. Esa va a ser real porque esa sí nos puede dar con decimales. Sí, por eso la declaramos aparte, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a pedir ahora calificación de la etapa de análisis. Bueno, si es nombre de variable tiene que ser punto. No se valen separar, ¿verdad? Si es nombre de variable. Calificación de la etapa de análisis. Entonces aquí la entrada sería etapa análisis. Luego, ahora vamos a pedir la calificación. Calificación de la etapa de algoritmo. Acuérdense muy bien que las aplicaciones están dirigidas a usuarios, no son para nosotros. Eso se lo digo porque a veces le ponemos cualquier mensaje ahí que al cabo yo le entiendo. A lo mejor nada más le pongo algoritmo y ya. Pero no es para nosotros, es para el usuario. Entonces, la interfaz, la comunicación entre el usuario y la aplicación, pues debe ser clara para el usuario,
no para mí. Por eso le pongo así a veces, calificación de la etapa del algoritmo. Y aquí vamos a pedir como dato etapa algoritmo. Luego, ahora vamos a pedir la etapa del código. Una salida. Calificación de etapa de código. Ahí faltaron las pruebas, ¿verdad? Etapa de código. Y entonces aquí la entrada va a ser de la variable etapa código. Código. Bueno, vamos a grabarlo. Le voy a poner como nombre aparte de la fecha, le voy a poner calificación aplicación. FD 2026 02 12. Calificación aplicación. Ahí está. Bueno, ya pues vamos a poner esta operación. Sería una asignación. Sería calificación final. Vamos a poner esta operación que está aquí. Bueno, que ahí no se ve muy bien. Pero es sumar las tres etapas. Etapa análisis más etapa del algoritmo más etapa del código. Y eso lo vamos a dividir entre 3. Y ya, pues vamos a dar la calificación final. Una salida. Calificación final es igual. Y concatenamos con el ampersand. Calificación final. No es calif final. Profe, Mande. ¿cómo se ponía? El ampersand. Ajá. Es arriba del 6, creo, ¿no? Es shift 6. ¿No lo pone? Ándale, A ver, búscale ahí, deja ver por aquí. Es que no me acuerdo cuál es el código, pero vamos a checarlo aquí. Aquí está el código ASCII. ¿Cuál fue? Para concatenar. El ampersand, lo que están preguntando es, a ver, al 38. Sí, profe. ¿Sí sale? Ok. Entonces, pues ya quedó para probar. Tenemos estos datos de prueba. 70, 90, 75, 90, 70. Bueno, entonces aquí sería, vamos a ponerlo más pequeño 75, 90 y 70. Y sacó un 188.30. O sea, es un genio esta persona porque sacó más de 100. ¿Por qué? Faltaban los paréntesis, pero nadie me dijo. Entonces no los puse. Bueno, entonces, desde aquí andamos mal, ¿verdad? Aquí debió haber sido paréntesis para que primero haga la suma y luego divide entre 3. Ustedes a la hora que hicieron en la calculadora, pues sí lo hicieron, pero en el algoritmo no lo pusimos nosotros. Entonces aquí faltaron los paréntesis que se deben ver reflejados en el algoritmo. Entonces aquí me faltaron los paréntesis. Si estuviéramos en el PCI, lo corregíamos y sin salirnos de la ejecución, ya lo actualizaba. Pero aquí, pues aquí no lo hace así. Sumamos las 3 etapas y luego lo dividimos entre 3. Bueno, creo que ahora sí ya debe dar. Es 70, 75, 90 y 70.
Ahora sí, 78.33, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Ahora, si ustedes se acuerdan, casi cuando les dieron el encuadre de las materias, creo que todos los profes les dimos porcentajes diferentes a las actividades, ¿no? Porque pues no tienen el mismo nivel de dificultad. Entonces, esto, pues así lo quiere el profe, bueno, así lo hicimos. Pero creo que es un poco más real esto. ¿Qué dice aquí? Considere que en el problema anterior las etapas tienen diferente ponderación. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿en qué cambia? Que cada etapa tiene diferente valor, o sea, no, para el profe no es lo mismo, no tiene la misma dificultad del análisis. Si dice, no, sí tiene la misma dificultad, pues les asigna 100 entre 3, 33.3, ¿verdad? Pero normalmente no es así. Entonces, ¿qué hace falta? Voy a tomar estos porque sí se parece, pero tenemos que hacer algunos pequeños cambios, ¿no? A ver. Si el usuario me dijera cuáles son esos porcentajes diferentes, que me dijera, no, sabes que el análisis vale el 40, el algoritmo vale el 30 y o 35 y el código vale 25. Si me dijera esos valores que ya son, entonces yo los consideraría como constantes, pero no me está diciendo. Entonces, en lugar de constantes, ¿qué tenemos que hacer? Preguntar, hay que preguntar, ¿verdad? Entonces, aquí los datos de entrada van a aumentar. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a preguntar la ponderación de cada uno de los. Entonces, ponderación de análisis. Ponderación de algoritmo. Algoritmo. Y pondera. Sí, porque dice ahí que van a tener diferente ponderación. Entonces, y no nos dice cuánto. Si nos dijera, pues nomás lo integrábamos al cálculo, pero no me dice cuánto. Por eso lo tenemos que preguntar. Ponderación de código. A ver, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo vamos a poner que diga que el análisis vale el 40%. O sea, en el encuadre les dicen, no, ¿saben qué? En un proyecto, en una aplicación, el análisis vale el 40%. Y luego el algoritmo vale el 35%. ¿Sí? ¿Cuánto valdría el código? ¿Cuánto? Sin miedo digan. 25, ¿por qué? ¿Cómo lo dedujimos? Sumamos el 40 más el 35 y se lo restamos a. Así es, ¿no? Porque supone que debe dar el 100%. Bueno, ¿por qué hago esta pregunta? Porque así como ustedes me dijeron que era 25, si yo no les hubiera dado estos dos, pues no sabrían cuánto, pero cuando yo les di estos dos valores, me pudieron calcular el tercero. ¿Eso qué quiere decir? Que una variable sobra. ¿Cuánto sería la etapa de análisis? 40. 40%. Sí, pero esto es un ejemplo. Si me dijera el usuario, a ver, cámbiame el algoritmo, pero el análisis vale 40, el algoritmo 35 y el código 25. Si ya me diera los valores y no van a cambiar, pues no hago esto. Los considero como constantes. Pero por el enunciado me está indicando que no me lo... es variable, o sea, esas ponderaciones pueden cambiar. Bueno, entonces voy a poner estos dos por ahí, porque van a ser parte de nuestra prueba. Ahí está, ¿sí? Van a ser todos esos datos de entrada. Ahora, vamos a calcular
A ver, vamos a hacer un cálculo, pero con datos, ¿sí? Con datos. ¿Cómo se calcularía la calificación final, pero ya en este escenario? ¿Qué resultados? Resultado, o sea, viene el algoritmo, la calificación por el porcentaje, Ok, otro resultado, tuvimos un resultado, son diferentes, es sumar para crear la calificación. ok. A ver, vamos a hacerlo con datos. Díganme qué operaciones hacemos. Ya tenemos datos de ejemplo. A ver, ¿qué operaciones hacemos? Pero para ¿Sí? por ejemplo, digamos que le estamos haciendo lista, No, pero ahí están ya datos con esos datos, con esos que están ahí. Sí, cada quien puede poner sus datos, ¿no? Pero porque esto lo estamos viendo todos. Entonces, ¿qué operación tendríamos que hacer? 75 se tiene que multiplicar por 0.4 para que le cuadre. por punto 4.40, ¿sí? Y luego, ¿qué más? El segundo, ¿cuánto vale? 75, se multiplica por 0.35. 90 Sí, 90. 90 por punto 35. Pero ¿qué hago con ello? ¿Lo sumo, lo resto? Porque ahí no estoy haciendo nada. Lo sumamos, ¿verdad? Lo sumamos. Luego, pues le sumamos el otro. ¿Cuánto sería el otro? Ahí están los datos. 70 por punto 25. Ese punto 25 no es un dato de entrada. Lo tuvimos que calcular. Bueno, ¿cuánto da esto? ¿Así es exacto? Entonces, ok, bueno. Eso está bien. Pero, ¿qué operaciones vamos a poner en el algoritmo? Porque aquí lo estamos haciendo con datos. Ya con eso estoy viendo sería 75 por 40, no para que la máquina. Ok, bueno. Ahora, vamos a suponer, yo digo, pues con eso, pues en lugar de poner 75, en el algoritmo voy a poner etapa análisis, ¿verdad? En lugar de poner punto 40, voy a poner ponderación análisis. Y así, cada variable. Previamente tuve que haber calculado este punto 25 con otra expresión. ¿Cómo llegué a este punto 25? Pues esto se llamaría la ponderación del código. ¿Cómo calculé la ponderación del código? Pues al 100 le quité la suma de 40 más 35. Esto lo estamos haciendo y me dio 25. Este 25 es el que se ve aquí, pero ya como con decimal. Aquí se ve como porcentaje, aquí se ve como decimal. Bueno, pero seguramente el usuario a veces me pide un resultado y asume que le voy a dar otro. Como alguna vez me pasó, yo hice un reporte de pólizas y todo quedó muy bien, y cuando lo entregué, el usuario casi me excomulga porque dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué pasó? Pues si todo cuadra, todo. Dice, sí, pero en la póliza, bueno, no sé si alguien ha llevado algo de contabilidad. Dice, la póliza pues son registros contables y vienen números de cuenta y vienen importes de cargo y abono. Y al final deben cuadrar, no deben balancear. Resulta que ellos asumían como obvio que las cuentas deberían ir ordenadas. Y yo ya había hecho varios sistemas de contabilidad y nunca me habían pedido que las cuentas fueran ordenadas. Pero ellos o sea, es que ustedes no me dijeron, es que es obvio. Yo, ¿cómo que es obvio? Pues si no me lo dijeron, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, tal vez yo le diga al usuario, mira, ya te hice el algoritmo y luego me va a decir, ¿y cuánto fue de ese 79? ¿Qué corresponde a análisis? ¿Qué corresponde a algoritmo? ¿Y qué corresponde a código? Entonces, yo previendo eso, mejor lo voy a hacer de esta manera, mire. Voy a decir, voy a calcular una calificación de cada etapa. Análisis. Calificación de análisis es 75 por punto 40. ¿Me dicen, por favor, cuánto es eso? Estoy haciendo esta primera operación. 75 por punto 40. ¿Cuánto es? 30. Gracias. Luego, la calificación de algoritmo es igual a 90 por punto 35. Y esto nos da
31.5. Luego, la calificación del código va a ser igual a ¿cuánto? A 70 por lo que vale, que es 0.25. Y esto nos da 17.5. Obviamente, la suma de los tres, ¿cuánto me debe dar? Pues me debe dar este 79, ¿eh? O sea, aquí la calificación final es la suma de las tres. Y aquí ya me daría el 79, nada más que aquí ya lo tengo desglosado. Entonces yo en el algoritmo puedo hacer la operación así directa o la puedo hacer por partes. Yo prefiero hacerla por partes porque lo más seguro es que el usuario me va a pedir ese desglose. Después, a lo mejor no ahorita, pero después me lo va a pedir. Así es que bueno, vamos a hacerlo, a ver si me voy a ir, voy a tomar este algoritmo como referencia, ¿sí? Entonces vamos a guardarlo como, le voy a poner 2, para que quede también el anterior. Guardar como, hay que declarar todas las variables nuevas que aparecieron. Por ejemplo, las ponderaciones, podemos checarlo con el usuario. Y vamos a ver que me dijo que son puros enteros también las ponderaciones. Entonces, me voy a ir aquí a la parte de los enteros. O puedo declararlas aparte. Declaración. Voy a declarar la ponderación de análisis. La ponderación de algoritmo. Y la ponderación de código. Esas van a ser de tipo entero. Y estas calificaciones que acabo de poner también son variables, nomás que son de tipo real. Entonces voy a declarar aquí esas variables. La calificación de análisis, la calificación de algoritmo y la calificación del código. Acuérdense que en las variables no conviene poner acentos. Estas sí nos pueden dar con decimales, por eso van a ser de tipo real. Bueno, luego, de estos datos de entrada yo tengo que pedir, pues, otros dos, que son las ponderaciones de análisis del algoritmo. La de código no, porque la puedo calcular. Entonces ya le diría yo, aquí, ¿verdad? Le voy a decir una salida, ponderación de análisis. Ahí sí con acento. Y luego pedimos la variable. Ponderación análisis. Después hay que pedir la ponderación del algoritmo. Entonces ya pondremos aquí una salida. Ponderación del algoritmo. Los pongo con mayúsculas algoritmo, análisis, código porque son etapas, etapas identificables ahí en la aplicación. Muy bien. Pero me falta la entrada, ¿verdad? Esa es la pura salida, me falta la entrada. Entonces aquí sería ponderación de algoritmo. Ahora sí, vamos a hacer, en el análisis no puse las operaciones con variables porque luego no terminamos, ya está llegando el tiempo. Las puse con puros datos, pero acá los tenemos que poner con variables. Entonces, primero vamos a calcular la ponderación del código. Es una asignación. La ponderación del código va a ser 100 menos la suma de las otras dos ponderaciones. Sería ponderación de análisis más ponderación de algoritmo. Ahí está. Al 100 le restamos la suma de las otras dos ponderaciones. Y eso me da la ponderación del código. Esta calificación final ahorita la cambio hasta abajo. Bueno, después de eso vamos a hacer estos cálculos. Vamos a decir,
Otra asignación. La calificación de análisis es igual a la etapa análisis. Aquí dice 75 por punto 40, pero acá debe ser, ese 75 es la etapa del análisis y este punto 40 es la ponderación del análisis. Por la ponderación del análisis. ¿Qué faltaría ahí? A ver, si lo dejo así, va a multiplicar, en este ejemplo, 75 por 40 y me va a dar 3000. ¿Qué me falta? Porque la ponderación me la están dando, me dicen 40, no me dicen punto 40, me dicen 40. Y está bien, porque yo al usuario, la ponderación la conoce por porcentaje, no por decimal. Él me dice, no, la ponderación es el 40%. Entonces me va a dar un 40. Yo aquí lo estoy multiplicando por 40 cuando lo debo multiplicar por punto 4. ¿Qué me falta? Bueno, lo dejamos así. ¿Entre qué? Entre 100, ¿verdad? Si no nos va a dar unas calificaciones muy altas. Bueno, esas son. Ahora, la calificación del algoritmo. Estamos calculando así por etapas porque seguramente después nos van a pedir ese desglose. Calificación algoritmo. Este va a ser la etapa del algoritmo por su ponderación, por ponderación algoritmo. Luego, entre 100, ¿verdad? Digo una cosa y hago otra. Entre 100. Sí, gracias. Luego aquí vamos a poner ahora la calificación de código. Cuando yo les encargue el algoritmo, algo así les voy a calificar. Calificación del código va a ser la etapa de código por la ponderación del código, que ya la calculamos, no la pedimos, entre 100, ¿no? Y después sumamos las 3 calificaciones para llegar a la calificación final. Entonces ya le diríamos, aquí fíjense, como no conocemos ningún dato, los datos es hasta que se ejecuta. Entonces, por eso se tiene que trabajar con puras variables. Bueno, y algunas constantes que aparecen por ahí como el 100, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a hacer la suma. Otra asignación. Vamos a hacer la suma para llegar a la calificación final. La calificación final va a ser la suma de las 3 calificaciones. Calificación del análisis más calificación del algoritmo más la calificación de código. Ahí están ya la calificación final. La salida la dejé hasta arriba. Por aquí está. Aquí dejé la salida, miren. La voy a cortar de aquí y la voy a pegar acá. A ver, ya quedó ahí. Bueno, como lo hice un poquito rápido, tal vez me equivoqué ahí, errores de dedo en los nombres de variables. Ahorita me voy a dar cuenta. A ver, lo voy a ejecutar. Ya salió el primero. Antes de... Dice que calificación de análisis no la declaré. A ver, seguramente la declaré con otro nombre. Miren, ¿cómo le puse? Calif Anali, me faltó ahí. No es que no la haya declarado, es que le puse mal el nombre. Anali, me faltó una S. Análisis. A ver si ahora sí. Dice, ¿cuál es la etapa de calificación de análisis? 75. La etapa del algoritmo 90. La del código 70. Ponderación del análisis 40. Ponderación del algoritmo 35. Y me dice que ahí está la calificación final. Pero también tenemos estos valores, también ya los calculamos.
Si yo le digo que me muestre las variables, aquí están las variables, vean cómo aquí están. Aquí están. Calificación final 79. Calificación de análisis es 30. Calificación del algoritmo 31.5 y calificación de código 17.5. Por si el usuario me dice, oye, ¿cómo está formado ese 79? Ya tenemos las variables para darle salida. Ahorita pues, no lo hacemos porque ya no hay tiempo. Pero ustedes ya con más calma lo hacen, ¿no? Bueno.